Vamos ya a Soluciones W. Marcela, un congresista a favor, uno en contra. Que me voy, que no me voy, que téngame, que se acaba la coalición, que ya viene el fin del mundo, que viene entonces una tormenta solar, que definitivamente el rescate de la Estación Internacional depende de los verdes. Ya no más, Marcela. Pues Julio, nuevo año y sigue esta pelea de la Alianza Verde con el pacto histórico y ahora, pues porque les quieren enredar a los verdes las presidencias de Senado y Cámara que les correspondería asumir en julio de este año. Ya hay trino también de la representante Catherine Miranda, quien sería la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, y está advirtiendo esta mañana que no acepta que la pongan entre la espada y la pared y que la chantajeen con la presidencia de la Cámara, que los puestos van y vienen, pero que los principios y la dignidad no, y el motivo de la discordia es nuevamente la reforma política. Para hablar de este tema nos acompaña esta mañana el vocero de Alianza Verde, Duvalier Sánchez. Representante Sánchez, buenos días, gracias por atendernos. Y le pregunto, ya hemos escuchado muchas inconformidades, se quejan ustedes constantemente del trato que reciben en la coalición de gobierno, entre otros temas. ¿De qué depende entonces que se queden o que se vayan de la coalición del presidente Gustavo Petro en el Congreso? Hola, buenos días, Marcela, ya la mesa de trabajo. Nosotros estamos comprometidos con las reformas que se le prometieron al país y con el cambio que se le prometió, pero eso no quiere decir que la bancada del Verde es una bancada que va a votar a ojo cerrado o que vota de rodillas obligadas. Nada, todos los temas los discutimos, los debatimos a fondo, intentamos hacerle ver al gobierno que hay cosas que pueden mejorar en las mismas reformas. Lo hicimos en la reforma tributaria, lo hicimos en la ley de paz total. Así que eso mismo estamos haciendo con la reforma política, donde quizás esa y el código electoral es donde hemos tenido más cuestionamientos y preocupaciones. Y el pacto histórico y el gobierno tiene que entender que nosotros no tenemos un ánimo ni extorsivo ni burocrático cuando le hacemos críticas. Todo lo contrario. Tenemos una independencia y tenemos un criterio porque nuestro compromiso es con el cambio, pero un cambio para bien. No nos vamos a dejar intimidar porque el presidente del Senado ponga en duda nuestro compromiso con el cambio, que es con el país, con las reformas que le sirven a los colombianos. Y tampoco, pues, esta forma de chantaje frente a la composición de las mesas directivas, que es una organización y un acuerdo que se da al inicio del Congreso, en el cual el Partido Verde tendría una presidencia en Cámara o en Senado. Sí, representante Sánchez, denos un segundo porque vamos ahora al pacto histórico y nos acompaña a esta hora el representante Heráclito Landines, coordinador ponente de la reforma política. Representante Landines, buenos días. Y la primera pregunta para ustedes, los verdes los están acusando a ustedes de estar chantajeándolos con las presidencias de Senado y Cámara. ¿Qué tan cierto es esto? Si la Alianza Verde no vota las listas cerradas en la reforma política, ¿se quedan entonces sin las presidencias de Senado y Cámara? Buenos días, Marcela, y buenos días a la mesa de trabajo. Yo creo que hay un gran acuerdo en el Congreso de coalición de gobierno para los próximos 3 años y medio que recién del gobierno de Gustavo Petro y de ejercicio del Congreso. Y en ese gran acuerdo hay unas correspondencias en lo que tiene que ver con apoyar las iniciativas del gobierno, apoyar las iniciativas de los proyectos que hacen parte de esa coalición de gobierno. Y yo creo que en eso nos ha ido bien con unas diferencias. Diferencias puntuales, por ejemplo, en el tema de reforma política, que esas diferencias tienen que ser superadas en el marco de la discusión de los partidos políticos, más que anuncios individuales con respecto a posiciones sobre la misma reforma. Creo que tenemos que hacer una mesa técnica con el ministro Prada y con el Gobierno Nacional para ponernos de acuerdo en cuáles son los puntos de la reforma política y cuáles son los puntos centrales del pacto histórico y de la propuesta del presidente Petro que debemos sacar adelante. Y una propuesta es las listas cerradas, que son la médula y el centro de la reforma política. Si no hay listas cerradas en los próximos años en el Congreso de la República, y no estoy hablando de 2026, estoy hablando del futuro, a 12, 16, 20 años, no vamos a cambiar la política colombiana, porque cambiar la política colombiana significa acabar con las microempresas electorales, con partidos que se dedican a negociar avales y partidos que no tienen una ideología definida de proyecto de país. Por eso creo que es importante que, así como hemos venido trabajando en el Congreso con la coalición de gobierno, en esta legislatura que va a comenzar, en estas extraordinarias que van a convocar el Gobierno Nacional, tenemos que sentarnos y hacer un gran acuerdo sobre lo que vamos a sacar en este año en el Congreso de la República.
Representante Sánchez, pero este tema de las listas cerradas parece ser un punto de honor para el gobierno, un punto de honor para el pacto histórico, un punto de honor para el presidente del Congreso, Roy Barreras. En ese sentido, ¿no sería más fácil para ustedes declararse como independientes para poder apoyar al gobierno en lo que consideren está bien para el país y rechazar lo que ustedes consideren está mal? No lo creo de esa manera, digamos. Tenemos una diferencia en un artículo de un acto legislativo y en otros dos artículos, digamos, de ese mismo acto legislativo. Pero en la mayoría de cosas hemos acompañado, y el compañero pues Heráclito, que aprovecho para saludarlo, sabe que ha sido así. Y esto nos va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque es que nosotros, esta es la primera vez que somos coalición de gobierno. No somos una bancada de coalición de gobierno tradicional. Y hay diferentes tipos de bancadas que apoyan y componen la coalición de gobierno. Y eso lo tiene que entender tanto el gobierno como el resto de partidos que componen esa misma coalición. Nosotros no vamos a silenciarnos ni jugamos a los roles tradicionales de una bancada que acompaña. Nosotros queremos apoyar, queremos que nuestro apoyo además sea escuchado cuando tenemos mejoras, incluso antes de llevar los proyectos al Congreso para poder hacer las modificaciones, incluso en mesas de trabajo. Se lo hemos pedido al ministro Prada en diferentes reuniones de bancada que hemos tenido. Yo no creo que esto dé para que nosotros pues nos queramos salir, porque además la discusión ya la tuvimos internamente. La mayoría de congresistas de Cámara y de Senado estamos de acuerdo en seguir en la coalición de gobierno. Y eso además, digamos, estamos de acuerdo en seguir la coalición de gobierno. Sí. Entonces, aquí tenemos una diferencia grande que se ha hecho además pública porque lo hemos expresado y lo hemos cuestionado duramente, porque estamos en desacuerdo con la lista cerrada. Porque creemos que lo que va a hacer es que va a cambiar, además porque no hay coherencia en la estructura del proyecto del acto legislativo. Porque entonces ahora lo que va a ser importante son las elecciones primarias, pero allí sí se permite financiación privada. Sí. Entonces ahora lo que va a ser costoso es esa elección para ganarse el lugar dentro de la lista. Sí, pero entonces de nuevo van a hacer cantidades de dinero para pagarle al directivo para ser el primero o el segundo en una lista. Y le va a impedir al ciudadano que escoja la persona del partido que le gusta. No, ahora puede que le guste uno y no los demás, pero tiene que escogerlos a todos. Claro, representante, pero este tema de fondo ya lo hemos discutido en estos micrófonos varias mañanas y yo quiero regresar para cerrar con el representante Heráclito Landines e insistirle en mi pregunta porque no quedo muy conforme con su respuesta. ¿Esto es un sí o un no, representante Landines? La condición para que les den las presidencias de Senado y Cámara a los Verdes es que respalden las listas cerradas en la reforma política, ¿sí o no? La condición es que sean parte de la coalición de gobierno, que apoyen los proyectos presentados por el Gobierno Nacional, porque si se van a comportar en unos grandes temas, como el Partido Cambio Radical, o en otros, incluso como el Centro Democrático, abandonando el recinto para acabar el quórum, entonces no son de gobierno. Creo que cuando un partido hace estos acuerdos para apoyar un proyecto de país como el del Pacto Histórico, creo que tienen que jugársela con ese proyecto. Eso no significa de alguna manera que no puedan tener diferencias, claro que son viables las diferencias, pero cuando se acusa que una reforma política es lo más grave que le puede pasar al país, que son asuntos gravísimos, creo que se está saliendo de la órbita de la discusión normal para hacer una hipérbole de la destrucción misma de la discusión en el Congreso, que eso pasó en la discusión de la reforma política. Creo que las discusiones tienen que darse sobre la mesa y no bajo esos procedimientos de invitar, por ejemplo, a romper el quórum. Pero a mí lo que me gustó que fue que en esa discusión de la reforma política la mayoría de los verdes quedaron. Es decir, hay una mayoría que está con el gobierno, hay una mayoría, y hay una minoría que está en el Senado y en la Cámara que no está de acuerdo con el gobierno y que está votando en contra de los proyectos del gobierno. Entonces creo que el Partido Verde tiene que someterse en sus discusiones internas a la posición de bancada. ¿Cuál es la posición de bancada? Ser de gobierno. Entonces, los que están en desacuerdo tienen que someterse a lo que apruebe la mayoría de acuerdo con la ley de bancadas, de la cual ellos están obligados a cumplir siendo un partido de gobierno.
Sí, básicamente seguimos en lo mismo y por supuesto este tema es muy relevante, pero permítame y les cambio un poco la discusión porque mientras ustedes están discutiendo sobre la reforma política y sus implicaciones, en San José del Guaviare los niños están siendo vulnerados, violentados y hay denuncias muy graves sobre abuso sexual, entre otras problemáticas, y seguimos esperando respuesta del ICBF. Ustedes dos son parte de la coalición de gobierno y por eso quiero preguntarles, ¿qué hacemos con la señora Concepción Baracaldo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ante semejante escándalo y semejante problemática sigue guardando silencio? Es la misma pregunta para los dos y escuchamos primero al representante Duvalier Sánchez. Antes de terminar, en diciembre hubo un debate de control político en los que estaba incluido el ICBF, a los cuales la directora no fue, envió un delegado. Ese día pudimos expresar también, a mismo los compañeros del Verde, que hacía muy mal que este gobierno repitiera en la decisión de designar a la señora Baracaldo en el ICBF lo mismo que se hacía antes, y era que se recomendaran personas y se pusieran en ese cargo, no por su idoneidad, por su competencia en el conocimiento del sector, sino por una recomendación de una hoja de vida. En este caso, repitiendo además que la influencia de la primera dama fuera quien lo hiciera, donde la figura, además de la gestora social o de primera dama, terminaba como con reducida al tema de infancia, de temas sociales, y tuviera además la influencia en el ICBF poniendo una persona que no solo lo que está pasando ahora en San José del Guaviare, sino también lo que pasó en La Guajira. Y además después con las declaraciones que da, que en ese momento del debate de control político no se conocían. Así que pues, el gobierno en esto se ve muy mal. El sector de la infancia es súper importante porque lo que no se haga bien allí ya es básicamente una falta de los derechos de la primera infancia de este país, pero además las afectaciones que tienen los niños básicamente son muy difíciles de reparar en el tiempo. Así que el gobierno se está viendo muy mal en el manejo que se está dando al ICBF y por supuesto que tiene que cumplirle a esa primera infancia del país que espera que el cambio también sea para ellos. A veces nos vemos los verdes muy incómodos porque decimos cosas que no les gusta escuchar al gobierno, pero son las cosas que necesitamos que se hagan mejor para evitar lo que hoy está pasando y termina siendo un escándalo nacional. Y los verdes, Heráclito, de verdad, las formas que están usando para presionarnos no son las debidas. Esto de sacar un trino diciendo que entonces se pone en duda que conformemos las presidencias de Cámara y Senado, no son. Y vamos a seguir hablando sobre el ICBF, sobre el código electoral y sobre la reforma política. Representante, está muy bien que diga eso, pero ustedes los verdes tienen la dirección del SENA y desde la dirección del SENA salió una orden para nombrar a un pariente político de Musa Besaile en la regional de Córdoba. Frente a eso no hemos escuchado la protesta del Partido Verde. Lo hicimos la pregunta internamente, las directivas del partido, y la respuesta es eso no va a ser así. Esa es la respuesta y estamos esperando que se tomen las decisiones. Nosotros mismos hicimos la consulta a varios congresistas porque nos llamaron a preguntar de varios medios y la respuesta es que pues eso no se va a dar de la manera en que se ha dicho en los medios. Sí, vuelvo con el representante Heráclito Landines, quien pertenece al pacto histórico de la coalición del presidente Gustavo Petro. Representante Landines, ¿quién asume la responsabilidad política y qué va a pasar entonces con la señora Baracaldo, directora del ICBF, que sigue guardando silencio ante las graves denuncias en San José del Guaviare? Yo creo que el Estado tiene que actuar en su conjunto en un caso tan delicado como es la afectación a los niños y a las niñas de este país. El ICBF, con su directora, debería estar en San José del Guaviare, en estos momentos con la Fiscalía General de la Nación, en primer lugar, protegiendo a los niños y a las niñas, y en segundo lugar, buscando a los criminales que están cometiendo, que pueden haber cometido esos delitos. Creo que el Estado tiene que actuar en su conjunto. Y así como el presidente de la República, Gustavo Petro, suspendió su viaje de Estado, de visita de Estado a Chile, para atender la crisis en el Cauca, asimismo, la directora del ICBF debería estar en San José del Guaviare en estos momentos, en el momento que se conocieron las denuncias, buscando a los niños, protegiendo a los niños y las niñas, y creo que el Estado está para eso. Creo que en eso sí hemos estado, el gobierno ha estado
un poco corto. Creo que el ICBF tiene que actuar de la manera urgente porque tiene que prevenir, pero asimismo acompañar y proteger a los niños y a las niñas. En segundo les vamos a recordar de qué fecha es la denuncia que nosotros recogimos ayer, pero que se hizo al aire. Les vamos a dar la fecha, Grace. ¿Cuándo salió al aire el reporte de Gerardo en Univisión? Yo tengo una pregunta final para nuestros amables invitados, pero necesito, Marcela y Lucas, que nos ayuden, a los oyentes y a mí. ¿Podemos hacer un resumen ejecutivo de ese mapa de Córdoba que ustedes presentaron ayer? Sí, por supuesto, Julio. Mire, hay dos grandes opciones que se están perfilando para la gobernación del departamento de Córdoba. Por un lado, tenemos al excongresista del partido de la U, Erasmo Zuleta Bechara, que muy probablemente se lanzará por firmas. Él pertenece al poderoso grupo político de los Bechara, que tiene una representante a la Cámara que logró en alianza con los Besaile varias alcaldías en el departamento de Córdoba, y esa aspiración tendría el apoyo, entre otros, de Edwin Besaile, de Johnny Besaile, de Zulema Hatin, del grupo político de la familia Chagui, liderado por el senador Julio Elías Chagui, y también tendría el apoyo de la coalición que llevó a Orlando Benítez a la gobernación en 2019, y en la que están, entre otros, el liberal Fabio Amin, los conservadores Guadid Mansur, David Barguil y Marcos Daniel Pineda. Y por el otro lado, Julio, está el clan de los Musa y el clan de los Ñoños, que están respaldando dos posibles candidatos: Milena Flores, quien es la esposa del ex senador Musa Besaile, y Gabriel Calle, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Córdoba, quien es asesor actual del Ministerio del Interior y hermano del representante liberal Andrés Calle. En esta alianza, pues por supuesto hay varios cargos que ha entregado el gobierno nacional, como lo mencionaba Lucas, la dirección regional de Córdoba del SENA, que está en manos de un primo de la esposa de Musa Besaile. Entonces, amable representante del Pacto Histórico, Landines, ¿usted está de acuerdo? Muy sencillo, ¿sí o no, que estos sean sus socios políticos en Córdoba? Yo creo que el histórico tiene que sacar un candidato en Córdoba y en todos los departamentos del país. Yo creo que el pacto histórico tiene que alcanzar por lo menos 18 gobernaciones con candidatos propios, a partir de un procedimiento que se haga al interior de los partidos que hacemos parte del pacto, de la coalición del pacto, y escoger nuestros mejores candidatos. Y el mejor mecanismo podría ser una consulta en mayo, como lo definimos en el seminario del año pasado. Yo creo que se mostró que el pacto histórico con el proyecto Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República, se hicieron cambiar las formas y los escenarios de la política. Yo creo que es un ejemplo para todo el país, para que presentemos nuestros candidatos y lleguemos a las gobernaciones. Pero no me contestó. ¿Le gustan o no le gustan estos socios en Córdoba? Digamos, en estos momentos no podemos hablar de socios, porque no hay definidas candidaturas precisas, no hay candidatos en este momento. Hay movidas políticas, pero en la práctica no hay candidatos. Y estamos esperando que surja un candidato, el propio pacto histórico. Lo pregunto por tercera vez. Una vez que surja el candidato del pacto histórico, ¿le gustaría recibir el apoyo de esta fotografía política de hoy en Córdoba? Digamos, en Córdoba tenemos un aliado muy importante que es Andrés Calle, el representante liberal. Un hombre de avanzada, progresista, que acompaña el proyecto de Gustavo Petro desde el comienzo, y creo que con él podemos hacer algunos acuerdos. ¿Y con las familias Besaile y demás? Digamos, no tengo el contexto para saber hasta dónde vienen, pero con Andrés Calle estoy seguro que podríamos hacer un acuerdo político en Córdoba. Con Andrés Calle sí, con el resto no sabemos. Amanecerá. Andrés Calle, Julio, que está en conversaciones con Musa Besaile, y además acuérdese de la foto del viernes pasado de Nicolás Petro. Es que yo no lo quería decir, pero es que si esto se llama cambio, y a los cajón donde usted abra en el aparato burocrático, le salta un conservador, le salta uno de Cambio Radical, le salta un liberal, pero ya meterse con las familias responsables del cartel de la toga y del desfalco de Córdoba y hablar de cambio, si es el mayor descaro que yo he oído. Y no solamente las alianzas, Julio, sino los cargos, porque además del tema del SENA,
también se habla de la caja de compensación del departamento de Córdoba y de Urral, la empresa de energía del departamento, donde ya sacaron al presidente para poder disponer de ese cargo de cara a las elecciones de este año. Y posiblemente la interventoría del hospital de Montería. Representante Landines, gracias por atendernos y bueno, pues es una visión distinta que ustedes tienen de lo que es el cambio con los mismos en Córdoba. Feliz mañana, representante Landines. Y le hago la misma pregunta al representante Sánchez de los Verdes. ¿A usted le gustaría, como coalición de gobierno, esos socios en Córdoba? Ay. Representante Sánchez, ¿me escucha? Sí, perfecto, Julio. Le preguntaba si a usted le gusta esa alianza, como coalición de gobierno que es usted, ¿le gustaría esos socios en el departamento de Córdoba que acabamos de mencionar y que ya comienzan a ser parte del engranaje de lo que llaman el cambio? No, por supuesto que no, porque no bastaba solo con ganar el gobierno nacional, también hay que hacer el cambio en las regiones, en las alcaldías, en los departamentos. De hecho, pues preocupa mucho que sea Nicolás Petro el que termina diciendo pues que él se puede reunir con todos los clanes y herederos y delfines de esos clanes y que no pasa nada. En toda la región, no solo en Córdoba, también en Putumayo. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho que se extienda la coalición de gobierno de lo nacional a lo local, porque entonces acá también nos van a extender, ya van 8 años de gobierno del partido de la U y en el Valle entonces serían 12 con Dina Francisca Toro. Entonces es allí donde preocupa mucho que ya el discurso contra el clientelismo, contra las maquinarias y la corrupción parece que no está de moda, parece que ya no es tan importante. Y a nosotros en el Partido Verde sí nos parece que tenemos que usar la fuerza del cambio para que eso también en las elecciones de octubre de este año pues derive en nuevos y mejores concejales, en alcaldes más transparentes y en quitarle poder regional a sus clanes políticos. Representante Duvalier Sánchez, gracias por atendernos y nuevamente le reitero un deseo de feliz 2023. Ha sido usted muy amable. Pero, Lucas, Marcela, ustedes arrancaron muy bien, con mucho entusiasmo. Están en deuda porque además de Córdoba hay otros departamentos, ¿no? Para que sí, señor, nos hagan ese mapita de lo que ahora se llama la Colombia del cambio, ¿no? En eso sí, estamos. Señor, en eso estamos. Vamos a estar recorriendo no solamente gobernaciones, sino alcaldías, pero el camino es largo, Julio. Estamos armando el mapa de otros departamentos del país y muy pronto pues vamos a tener esa radiografía de cómo están las fuerzas políticas para las elecciones regionales de octubre.